Ante todo, buenos días. Es para mí un placer estar participando en las cuartas jornadas de investigación del grupo GLOB. Este tema que traigo, que presento para ustedes, tiene que ver con las nuevas realidades y los nuevos desafíos de la Facultad de Arte, desde la complejidad, a partir de las estructuras híbridas y con la implementación de estrategias de innovación. Para empezar, voy a dar una introducción sobre lo que fue la Facultad de Artes y su emergencia en el año 2005, como una estructura dentro de la estructura universitaria. Seguidamente, las nuevas realidades, los nuevos desafíos a los que se enfrenta la Facultad de Artes, dentro de una multiplicidad de realidades, donde se hace necesario un enfoque desde la complejidad, una construcción de estructuras híbridas y la implementación de estrategias de innovación. Luego, lo que se pretende es que la Facultad de Arte adquiera lo que se llama la cultura organizacional innovadora. Como conceptos en crisis, si tomamos en cuenta las nuevas filosofías, los nuevos conceptos que se están planteando en nuestra contemporaneidad, Byung-Chul Han plantea que la sociedad digital está en crisis. Esa crisis confronta sobre todo lo que es el reemplazo de las relaciones por las conexiones, de la presencia física que ha sido sustituida por la digital y cómo la comunicación se ha transformado simplemente en intercambio de información. El contacto con la realidad material ha sido necesario volverlo a retomar, lo que él llama el jardín prohibido, el jardín secreto, que implica esa toma del contacto, ¿no? Y de las interrelaciones presenciales. Asumíamos que la era digital iba a resolver todos nuestros problemas, simplemente migrando hacia ellas. Pero la realidad es totalmente distinta. Quisiera hablar acerca de la situación objeto de estudio de esta investigación, que tiene que ver justamente con la necesidad de rediseño de la estructura y la cultura organizacional. Es dentro de la facultad, que está dentro de otra estructura, que es la Universidad de los Andes. Esta relación de estructuras de la Facultad de Artes se evidencia desde el año 1958, cuando empezó a tomarse en cuenta los estudios de arte dentro de la universidad. Sin embargo, la Facultad de Artes no comenzó como tal en esa fecha, ya que tuvo que hacer un recorrido por varias instancias, varios momentos, hasta llegar al año 2005, donde, siendo parte de la Escuela de Arquitectura, surge la necesidad de formarse como una facultad independiente con un lenguaje particular. En este cuadro podemos ver la secuencia cómo la Facultad de Arte desde el año 1958 empezó como estudios de arte, pero no fue sino hasta el año 2005, cuando surge aquí una emergencia que decidió la creación del proyecto de Facultad de Artes, justamente acá, para luego seguir hasta el año 2016-2017 con la creación de nuevas carreras de estudio de posgrado, lo que nos da a entender que la Facultad de Arte no se formó como un cuerpo estructural en un inicio, sino como varios momentos en los cuales se fue formando su estructura. Y surge la pregunta acerca de la realidad actual. ¿Existe la posibilidad o estarán las condiciones dadas para una facultad virtual de arte? ¿Será ese el próximo paso en su relación de estructura con el contexto? Este tipo de decisiones de paso a facultad de arte implicó la implementación de una estructura para poder organizar lo que era hasta ese momento estudios aislados de arte. Esta fue la primera estructura que se concibió para el año 2006, donde se intentaba de alguna manera distribuir las cargas, que muchas de esas cargas eran asumidas por profesores, cargas administrativas y cargas académicas, las asumían los mismos profesores. Esta estructura nos permite un análisis de los elementos y del tipo de estructura, según lo que plantea Mixberg, donde existe una cumbre estratégica, una tecnoestructura, una línea media y un núcleo de operaciones, todas ellas compartidas por las mismas personas. Estamos hablando de un número de profesores reducidos para ese año y de una matrícula de 44 estudiantes. Para el año 2016, la estructura se diversificó, de igual manera una estructura jerárquica, pero ya con especializaciones en distintas áreas. Ya se veía un despeje de la acumulación de trabajo que había solamente en pocas personas.
Esa estructura también fue analizada en base a los elementos compositivos y pasó de ser una estructura simple a una burocracia profesional, muy semejante a las estructuras que están presentes en el resto de la universidad. A su vez, para el año 2006 se fijó lo que fue su cultura organizacional y se fijó para el 2016 de manera formal, identificándola como artista formando artistas. Debemos tomar en cuenta que las culturas organizacionales forman parte de las relaciones que ocurren dentro de las organizaciones. Yo señalé algunos aspectos interesantes de lo que se había planteado en ese momento como visión, misión y valores, que para el momento en el que estamos viviendo cobran mayor relevancia, como son la constante transformación, la interconexión de saberes, la permanente diálogo en el entorno, perdón. En cuanto a la misión, la institución educativa es asumirse como organización, pero a su vez como institución educativa. De ahí el análisis de su estructura. La visión holística, la transformación de la realidad. Todos estos valores, a pesar que en ese momento no fueron concebidos dentro de un paradigma de complejidad, ya apuntaban a una necesidad de una visión mucho más amplia de asumir los compromisos y los retos que con los paradigmas convencionales. Esto vemos ahora cómo se confronta estas nuevas realidades y estos nuevos desafíos. Toda esta estructura generada en 15 años, 16 años, está confrontando nuevas realidades. Y si la creación de la facultad fue un desafío, la actualidad, permanecer en el contexto actual, representa otro desafío. ¿Cuáles son esas nuevas realidades? Una multidiversidad de fenómenos que ocurren en el contexto en el cual se desenvuelve la Facultad de Arte. Empezando por una crisis nacional marcada por la institucionalidad devastada, que ha afectado a todo el subsistema educativo. Seguidamente, 2019, la aparición de la pandemia, produjo que el modelo presencial fuera reemplazado o simplemente eliminado porque no se contaba a nivel estructural de un balance que permitiese asumir ese reto de la pandemia. Entonces no había una visión de migrar al entorno digital. Todavía no la hay, de hecho. Y, por supuesto, las dificultades propias de estar dentro de una estructura, de una facultad, de una universidad tradicional, que no comprendía el arte como un área de conocimiento válido. Eso pues se evidenció en todo el recorrido que transcurrió hasta el año 2015, cuando por fin fue reconocida como facultad, y justamente hace poco el CSHT la reconoció también como área de conocimiento. Entonces, todo este contexto de realidades diversas genera una interacción con la facultad en la cual tiene que confrontarse y donde la estructura presente no es capaz de afrontar dicha realidad. ¿Qué tenemos entonces? Complejidad, estructuras híbridas e innovación como posibles abordajes de la realidad de la facultad. En cuanto a la complejidad, pues debemos entender que el pensamiento complejo, como lo plantea Edgar Morin, es la capacidad justamente de conectar esa diversidad de realidades, pero también es la capacidad de tener una actitud reflexiva ante la información que llega. Y como estrategia, es una estrategia englobadora, que implica todo lo que es asumir la parte y el todo, las diferentes relaciones entre los actores en la sociedad, la emergencia de nuevas cualidades, así como emergió en su momento una facultad, debe en este momento generarse otro tipo de emergencia. Para entender la complejidad, Edgar Morin lo clasifica en 7 principios. Estos principios los podemos resumir de esta manera, como estudio del todo y las partes, la parte del todo en las partes, las retroacciones o esa retroalimentación de información que ocurre en el entorno, la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa, un poco lo que se había planteado ya en lo que era la visión de la facultad como artistas creando artistas. El principio de autonomía, que tiene esa relación de eco-organización, donde la dependencia y la autonomía están justamente, son inseparables. El principio lógico, que habla de la inseparabilidad de las nociones contradictorias. Y el principio de reintroducción, donde plantea que el conocimiento como una reconstrucción
en un espacio de tiempo y en una cultura determinada, lo que implica que lo que entendíamos como conocimiento, como verdad en algún momento, ha cambiado. Estos 7 principios fueron aplicados justamente en una tabla para asumir la facultad como un fenómeno. Este fenómeno plantea 7 soluciones o siete enfoques donde la facultad ya no se asume como un elemento aislado, sino como un elemento complejo, como un entretejido de relaciones. Y para poder abordar todos estos fenómenos, se ubiqué lo que es la lógica del tercer incluido. O sea, esas estrategias mediadoras donde, por ejemplo, elementos de la cultura estable pueden colisionar con la cultura emergente. Entonces se busca es cambiar, hacer un cambio de nivel que permita esa convivencia entre estructuras estables o estáticas y dinámicas y emergentes. De esta manera, podemos tomar, por ejemplo, uno de los principios, el dialógico, para explicarla un poco de qué se trata esta visión. El equilibrio entre la estructura consolidada y la estructura emergente como un proceso dialógico. ¿Qué se pretende? Encontrar los puntos de conexión donde ambas estructuras subsistan y no se eliminen una a otra. Esto da origen a lo que llamamos estructuras híbridas, donde se plantea esa dualidad dinámica y estática, donde se aprovecha la estructura presente y se explora las oportunidades de las estructuras emergentes. ¿Con qué fin? Con dar respuesta a las realidades a las cuales se enfrenta la facultad. Esto sería el ejemplo de una estructura híbrida, donde las estrategias o aquel número de acciones innovadoras van a permitir ese flujo tanto de experiencias en la estructura que ya existe, como en la estructura de exploración o la redarquía, una estructura donde hay más flexibilidad y más apertura para la solución de problemas. El comportamiento innovador, como otro elemento, según Johanny Buchman, plantea una introducción intencional no solamente de tecnología, sino de ideas, productos, servicios, métodos, así como múltiples etapas. O sea, a veces se piensa que la innovación es algo que viene, como dicen, de las musas, de la inspiración. No, es un proceso de múltiples etapas que lo que busca es dar soluciones a problemas presentados o dar soluciones desde la estructura que se pretende, pero con una visión distinta. Esto puede decirse algunas de las iniciativas que se han planteado de manera espontánea, justamente por toda esta diversidad de realidades, como el hecho de plantearse innovaciones modulares. El caso de preguntarse acerca de la migración al mundo digital, pero una migración con propósito, una migración donde se tenga conciencia del entorno al cual se va a migrar y donde las relaciones deben permanecer de manera activa. Activar los grupos de investigación es otro tipo de iniciativa que se ha formulado. La enseñanza en espacios alternativos, por ejemplo, la enseñanza en los museos, fuera de las aulas de clase. Estrategias sustentables también surgen a partir de esta implementación de estrategias innovadoras. Asumir la creación de la Comisión Ambiental, los medios digitales para la promoción del arte ambiente y, por supuesto, la transdisciplinaridad como arte de coeficiente. Son acciones que deben ir enmarcadas a una visión distinta de la facultad. ¿Qué recomendaciones tenemos para hacer uso de estas estrategias? Primero, antes de tratar de transformar la realidad, es comprenderla, adaptarse a ella y sacar todo el máximo provecho acerca de ese aprendizaje para mantenerse como entidad competitiva. La migración al entorno digital, pero una migración con propósito. Empoderar a todos los niveles de la institución, lo que se refiere a permitir que todos tengan la posibilidad de aportar ideas en la construcción de la facultad. Las interacciones, como lo planteaba al principio, no deben ser sustituidas por las conexiones digitales. Debe existir esas interacciones que permitan la emergencia de las realidades. Y como conclusión, debemos asumir cada fenómeno, el fenómeno de la facultad, desde un punto de vista distinto. Y la migración al formato digital no va a ser posible si no se tiene primero una cultura organizacional de innovación. Para concluir, ser creativo significa combinar nuestros conocimientos con la imaginación. Muchas gracias.